Saca foto. Hola amigos de las motos y motores. Bueno, este video va porque vino un amigo con su moto. Bueno, él la usa y la usa. Ni siquiera estira la cadena, anda con la cadena así floja. Bueno, está trabajando por suerte en un restaurante peruano, de comida peruana. Y dice que está trabajando muy bien, haciendo delivery, ¿no? Por la noche. Bueno, y vino con un problema, se agarró un pozo y la moto empezó a fallar, se ahoga. O sea, aceleraba y era una ametralladora, así hacía. No eran explosiones fuertes, ¿no? Digo, qué raro, digo. Sí, es que se ahoga, dice. Parece que tiene agua el carburador. Efectivamente, parecía que tenía agua el carburador. Bueno, desarmo el carburador, lo limpio, lo sopleteo, lo vuelvo a armar y la falla sigue. Qué raro, digo, la falla sigue. Voy a sacar la bujía, porque la bujía nos dice mucho. Y entonces yo, para no andar mostrándole una bujía, una por una, acá tengo una publicidad de Champion. La verdad que muy buena demostración. ¿Cómo estaba la bujía? La bujía de él se encontraba así y húmeda, con aceite, ¿sí? Por la falla. Yo recuerdo en mi moto, yo tenía un Nimov, se llamaba. Era una cosa así. Era una bobina esto. Y acá venía la bobina de alta, ¿sí? Que el cable este iba conectado acá. Y acá iba a la bujía, ¿sí? Y con esto se potenciaba la chispa. También está hablando de motos que eran de 6 volts, y a magneto, sin batería ni nada. Y un día dije, voy a sacar mi bujía para limpiarla, a ver cómo está. Hacía como un año que no la miraba y estaba así como esta. Me llamó la atención y funcionaba perfectamente, arrancaba bien y todo. Con este potenciador. Era marca IMOV, me acuerdo. IMOV, así. Pero no sé, de repente desapareció. Yo vendí la moto y no le saqué, se fue con eso colocado. Pero bueno, entonces quiero decir, acá, por lo que dice bujía Champion, parece que esta es la bujía ideal. Claro, esta sería la bujía ideal en un motor nuevo, que está a 0 kilómetros. Pero en un motor que ya tiene varios kilómetros, lo ideal sería algo así, pero que no está con un poquitito de exceso de combustible. Venden como tía negra del hollín del combustible. Pero en realidad está muy pasable, quizás con un filtro de aire más grande, más limpio, sería lo ideal. ¿Sí? Bueno, entonces yo saqué la bujía y estaba más o menos así, un poco húmeda. Y giro el motor moviendo a mano la patada, ¿no? Y miraba el salto de chispa. Yo lo veía que era muy seguido el salto de chispa, pero qué raro, digo. Acá, bueno, llegó un momento que le puse mi carburador. Yo tenía mi carburador que sé que anda bien. La falla continúa. Y me quedé pensando, y le dice, Carlitos, me decía, ¿qué harías si fuese tuya? Y le digo, si fuese mía, cambiaría la bobina de alta. Pero si el problema sigue, cambiaría el CDI. Y si el problema sigue, tendría que ir más adentro. Algo está pasando acá. Es como si un cable pelado rozara a masa. Una cosa, pero no llegaba a cortar el encendido. Eso era lo extraño. Entonces busqué entre mis cosas y encontré una bobina de alta. Que yo tenía, que sabía que andaba bien. Entonces se la pongo, se la coloco. A todo esto hay que sacar el asiento. Todo lleno de barro abajo, buscar los tornillos donde va. Retirar el tanque de combustible. Y bueno, le cambio, sin sacar la bobina de él, coloco la mía, ¿no? Bueno, le doy el arranque así, con la poca nafta que tiene el carburador, arrancar. Se fue la falla, era la bobina de alta tensión que estaba fallando. Bueno, a veces uno es como el mejor cazador, también se le escapa la liebre, ¿no? Por eso uno a veces se equivoca, uno dice, uy, tengo este problema en la moto, entonces uno va a eso y no es ahí el problema está al lado. Y eso le puede pasar a cualquiera. Quería decirles algo con respecto a el carburador. Esto también es algo que muchos... quería contarles algo. Bueno, después.
el carburador, cuando uno cambia chiclers, todo, y la bujía sigue quemando mal, o sea, morochita, ¿no? Oscurita, que tiene mucho exceso de combustible, este es un paso calibrado que tenemos aquí, en donde sacamos la cortina del carburador, y aquí está la aguja, ¿eh? La aguja, como ven, va de mayor a menor el espesor, ¿ven? ¿Por qué? Porque esto es un paso calibrado. Es un paso calibrado que nos da el ingreso de combustible. O sea, yo tengo este agujerito así y tengo la aguja de esta forma, ¿sí? O sea, acá tengo mucho espacio en el agujerito este, ¿sí? Entonces acá tenemos esto iría hacia el motor y esto acá iría hacia el filtro de aire, ¿sí? Entonces la corriente de aire pasa así. Y aquí es donde ingresa el combustible. Como ya tengo más finito, tengo más caudal. Ahora, si yo tengo la aguja la parte más gruesa, ¿no? Acá me está ingresando menos combustible. O sea, el motor estaría regulando o en ralenting, ¿sí? Por eso les digo, esta aguja es un paso calibrado. Esta lleva un segurito acá. Por eso siempre tenemos que tener... ¿cómo hacer esta? ¿Ves? Como le falta el segurito, podemos doblar el alambre y ver si nos apoya bien sin que tenga juego hacia arriba y hacia abajo la aguja, ¿sí? Porque si no nos va a distorsionar el ingreso de combustible. Y esta aguja algunas tienen 3 puntos, otras tienen 4, tiene acá esto con este segurito. Esto es para calibrar. Yo acá tengo el segurito, a ver, lo pongo acá, arriba de todo. O sea, ¿qué significa el tenerlo arriba de todo? Que la aguja es más larga. O sea, va a ingresar más hacia adentro del difusor o el emulsionador, ¿sí? Entonces me va a hacer que me ingrese menos combustible. Pero si mi motor está falto de combustible, tengo que quitar el segurito con mucho cuidado, porque yo fui a la casa de repuesto a comprar y le quedaban los últimos 5. Y entonces le compré los últimos 5 que le quedaban. Entonces lo quitamos, ¿eh? Y lo ponemos en 1 menos o en 2. Yo acá lo voy a poner un poco más abajo. Entonces, ¿qué hago? Al hacer esto, ¿qué hago? Me queda la aguja más corta. Me va a quedar. Entonces, va a estar un poquito más arriba. Y voy a tener mayor ingreso de combustible al motor. Entonces, esto es una forma de calibrarlo también. Después otra, no olvidemos este tornillo del regulador del aire, que lo odio, la ubicación que le dieron. Porque hay que usar un destornillador muy chiquitito, muy cortito. Yo me tengo que fabricar uno. Entonces, uno dejando el motor regulando, así, uno va a ir buscando el punto donde el motor regule más acelerado. Cuando tenemos que está demasiado acelerado, lo bajamos de la cortina, ¿sí? Hasta que quede otra vez regulando. Y volvemos a buscar, ¿sí? Hasta donde quede más aceleradita. Ese es el punto óptimo. Ahí es donde tenemos que dejarla. Bueno, quiero mandar unos saluditos. Al de Taxi FM, que lo tengo presente, que tenía unas ganas locas de irme para allá, no hace mucho, en enero, por ahí, porque había una Ford F100 en el campo, muy linda, muy recuperable, pero bueno, traerla desde allá en una grúa me salía lo mismo que la camioneta. Quería contarles una novedad. ¿Vieron? No sé si se enteraron que Yamaha está incursionando en vender motos de gran cilindrada, ¿sí? Con turbo alimentador. En realidad no es algo nuevo, pero no sé qué pasó. ¿Por qué no prosperó eso? Pero ya acá tengo en la revista Mecánica Popular del año octubre de 1977. Ya había una persona que vendía
turbos para las motos, motos grandes. Por ejemplo, este turbo iba para, acá tengo las motos, acá está. Está el kit para la moto Honda 750, Norton 750, Harley Davidson 850, por acá también nombra Kawasaki, pero no sé, no tiene que haber dado muy buen resultado, así que no se entusiasmen con esto. Como decíamos, a muchachos que tenían motos que no, apenas sabían manejar y compraban motos más grandes querían. Y les decíamos, pibe, a 80 ya es suficiente para matarte. De a poco, hay que ir de a poco. No puedes de entrada comprarte una moto grande, potente, si no sos... una moto son 3 meses para conocerla bien. Cuánto frena, cuánto le puede inclinar, cómo acelera. Son 3 meses para conocerla bien y poder hacer cosas que uno pueda zafar. Nosotros hemos esquivado caballos en las rutas, en las carreteras, rutas sin luz, nada, en aquella época todo oscuro, no había ni luna, por lo menos con la luna, y la luz que teníamos, en 6 volt no era mucha luz, y esquivar caballos en la carretera, tipo 12 de la noche, 1 de la mañana, y tenerlo de repente al caballo ahí, porque el cuerpo del caballo absorbe la luz, no la refleja, y lo veíamos ahí enseguida, y nos mandábamos el esquive. Un primo mío se llevó uno por delante, en la provincia, en Coronel Dubrati, en la provincia del Chaco. No lo vio tampoco. Decía que el caballo estaba justo, que él lo agarró en el medio, en el lomo. La moto pasó por debajo de entre las patas del caballo, entre las patas delantera y trasera. Y él con el cuerpo pegó en el lomo del caballo. Dice el susto que me pegué, es blando, dice, no te hace mal, es blando el cuerpo del caballo. Pero sí, el resto, cuando cae, ahí sí se golpeó. Y el camino de tierra. Y bueno, ¿qué más quería decirles? Bueno, por ahora nada más. Tengo acá otra revista de mecánica popular que habla sobre un tema muy importante también, pero lo vamos a dejar para la próxima. La dejé en otra mesa. Bueno, esto es todo por ahora y nos vemos en la próxima. Gracias.